¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa al que venimos a aprender a invertir, a despertar nuestros ahorros, ponerlos a trabajar, hacerlo siempre en compañía de los mejores y un año más. Ya ven que seguimos aquí en 2025 con fuerzas renovadas y con muchas ganas de traerles a ustedes invitados de los buenos, contenidos de los buenos y reflexiones y enseñanzas de las mejores. Y siempre, gracias a Dios, con los mejores. Domingo Soriano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy bien, muy contento de estar contigo en el día de hoy. Hoy tengo que decir que nos ha fallado el mosquetero que nunca falla. Estamos muy contentos. Estamos muy contentos de que nos falle. Esto es como cuando estás en clase y el número uno de la clase falla una pregunta y todos los demás se alegran. El repelente niño Vicente no ha venido. Eso, Manu y yo estamos muy contentos. El que más se alegra, de hecho, soy yo. Manuel Llamas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hombre? Pues yo encantado. ¿Ves cómo aquí? Pero esto al final... Hay que demostrarlo paso a paso. Al final, paso a paso. Ya no son tantos negativos, ya me están empezando a igualar. Bueno, Luis Alberto Iglesias Luyes de Value School no nos acompaña el día de hoy. Hay que decirlo, tenía un compromiso que no le dejaba estar aquí con nosotros, sé que le hubiera encantado, pero no podemos contar hoy con él, así que Luigi, te tenemos en espíritu, echaremos de menos tus preguntas. Y nos acompaña en el día de hoy, bueno, pues un amigo de este programa que tenía yo muchas ganas de tenerle de vuelta aquí en el estudio y además lo hacemos casi estrenando el año. Él es Antón Díez Tubet, es el Country Manager de Trade Republic para España. Corrígeme si me equivoco, Antón. ¿España, Andorra y Portugal ya o no? España y Portugal. Andorra se nos resiste todavía. No nos dejan. Bueno, pues España y Portugal, Antón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz año. Feliz año igualmente. Aunque yo creo que ya con hoy domingo ya lo terminamos. Sí, ya hoy es el último día. Bueno, pero nosotros teníamos que saludar. Gracias por estar con nosotros. Temas muy interesantes los que nos traes hoy a la mesa de debate, así que vamos a ir enseguida con ellos, pero antes vamos a hacer algunas recomendaciones. Y vamos a empezar las recomendaciones, si te parece, Manuel, por las novedades que tenemos en la cuadrilla de Tu Dinero. Pues sí, porque empezamos el año fuerte con nuevos cursos. Acabamos de sacar un curso de iniciación al mundo de la inversión que lleva por título El nuevo despertar de tu dinero, camino a la libertad, el despertar de tu dinero 2.0, un curso de iniciación para todos aquellos que quieran aprender a ahorrar porque no saben llevar un balance, controlar sus cuentas, y también los que, teniendo algo de ahorro, no se atreven a invertir por falta de conocimiento, porque al final el miedo es fruto de la ignorancia, el miedo es fruto del desconocimiento, el miedo es fruto de la incultura financiera. Y este curso específico es un curso de iniciación corto, pero al pie, que va con las claves sobre cuáles son las claves para perderle ese miedo a la hora de invertir, cuáles son los fundamentales para poner tu dinero a trabajar, y además con nuevas ampliaciones, porque tenemos una masterclass sobre gestión pasiva, tenemos también un módulo específico sobre psicología del inversor, así que, como digo, este curso que todos nuestros oyentes pueden encontrar en la cuadrilla de Tu Dinero. Y luego seguimos con algo ya más específico, que es un curso sobre inversión en bolsa, de la mano de Gustavo Martínez. De inversión en oro, de la mano de Gustavo Martínez, nuestro amigo, el arte de invertir en oro, con todas las claves para invertir en este activo de la mano de unos mayores expertos en esta materia que tenemos en España. Desde luego, y es uno de los activos que más, valga la redundancia, el juego de palabras, que más está brillando en estos últimos tiempos, que Gustavo precisamente había adelantado el comportamiento que está teniendo el oro, que nos explica en este curso su tesis y además pone toda la carne en el asador, es decir, nos brinda todo su conocimiento en este curso para que, si queremos invertir en este activo, tengamos todas las herramientas para hacerlo, el conocimiento necesario, el conocimiento sobre el funcionamiento de este activo y luego la operativa para poder invertir en él. Dos preguntas clave responde este curso sobre inversión en oro. ¿Por qué invertir en oro y cómo invertir en oro? Oh, fantástico. Bueno, pues esos dos cursos, además el Despertador 2.0 Domingo tiene una virtud, y es que es un curso de iniciación. Es verdad que muy de iniciación para gente que ya sabe un poco qué tal, a lo mejor lo encuentra un poquito básico, pero para aquellos que quieran quitarse la venda, quitarse ese miedo, es un curso fantástico. Y luego tiene una ventaja, que es que puedes hacerlo como y cuando quieras, porque viene ya todo el contenido en vídeo,
y puedes ir consultándolo, digamos, al ritmo que quieras. Sí, es un curso muy de introducción, pero de introducción que yo creo que por lo menos te marca las 3 o 4 claves que todos deberíamos conocer. Yo creo que lo hemos dicho alguna vez en el programa. Esto no es difícil, pero sí hay 2 o 3 claves que tienes que saber. Y en el despertador de tu dinero yo creo que damos, o queremos, yo creo que lo conseguimos, dar esas 3 o 4 claves que todo el mundo tiene que tener en la cabeza. Y a partir de ahí, el que quiera profundizar más, pues tiene opciones para profundizar más. Pero fíjate, solo el que se quede con eso ya va a poder... por lo menos no equivocarse o tener claro cuál es la dirección que tiene que tomar con sus temas de ahorro y de inversiones. Bueno, pues ahí quedan esas 2 recomendaciones que les hacemos desde Tu Dinero Nunca Duerme en esta nueva temporada 2025. Y arrancamos ya el programa con nuestro invitado del día. Bueno, pues estamos en Tu Dinero Nunca Duerme, programa de cultura financiera, arrancando el año. Y Manolo, Domingo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo en que arrancamos un año que se promete movidito en cuestión de mercados. Tenemos muchos activos que empiezan a estar muy en boca de todos. Estamos en ese momento en el que nadie se quiere perder el tren del S&P 500, nadie se quiere perder el tren de Nvidia, empieza la gente ya a no quererse perder el tren de Bitcoin. Hablábamos de oro antes, está la gente con el oro y en ocasiones, decías antes, Domingo, si no tenemos los conocimientos necesarios, podemos dejarnos llevar por las modas y cometer errores que hagan que perdamos patrimonio. Es importante, Antón, que conozcamos los fundamentales de cómo funciona la bolsa, que conozcamos los riesgos y el comportamiento de los distintos activos para saber si estamos haciendo lo correcto o no cuando nos dejamos llevar por las modas. ¿Tú qué piensas cada año cuando arranca y JP Morgan saca sus predicciones para 2025, el año pasado para 2024, todas las grandes casas de análisis, todos los analistas, los periodistas en nuestras crónicas, los activos a perseguir en 2025, los riesgos para el mercado para el nuevo año? ¿Qué piensas cada vez que empiezas a ver ya estos mensajes que vamos viendo en los medios de comunicación? Bueno, yo la verdad no quiero ser el Grinch hoy y decir no hay que seguir las tendencias o las modas o lo que prometen las grandes gestoras internacionales que van a ser los grandes éxitos del año, ¿no? Creo que se puede seguir esas tendencias y disfrutarlas, pero hay que tener un pensamiento un poco más prudente a la hora de implementar ese deseo de beneficiarse de las tendencias y también tener una visión temporal larga, ¿no? Y de que las tendencias luego cambian y es muy difícil siempre estar en la tendencia correcta, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? En primer lugar, tener prudencia a la hora de seguir las tendencias. Creo que alguna vez lo he comentado aquí, pero la concentración, cuando tú inviertes, es una de las mayores fuentes de generación de patrimonio, pero también es una de las principales fuentes de destrucción de patrimonio. Si tú, dentro de tu patrimonio disponible para la inversión, te apoyas demasiado en una tendencia, en una serie de tendencias y no se cumplen esas predicciones, pues tu capacidad de destrucción de patrimonio puede ser muy elevada y puede ocurrir muy rápido, ¿no? Entonces hay que tener mucha prudencia porque no nos olvidemos que las tendencias son tendencias o son modas hasta en el momento que dejan de serlo y esto ocurre además de manera súbita. Cada vez más rápido, ¿no? Ocurre con un comentario de un político, con una tensión geopolítica inesperada, con un mal dato de producción. O sea, las cosas cambian muy rápido hoy en día. Desafortunadamente para la mayoría de nosotros no nos podemos permitir una destrucción del patrimonio que tanto nos ha costado acumular a través del trabajo, entonces hay que tener mucha prudencia, ¿no? A la hora de seguir tendencias. Dicho esto, todo el mundo puede tener un tanto por ciento de su patrimonio disponible para seguir un poco las tendencias o chicharrear, que se dice a veces, o trastear, ¿no? Pero no hay que olvidarse del segundo puesto, claro. el grueso del patrimonio, digamos, en estrategias más sensatas, diversificadas, para seguir las 2 reglas de Buffett, ¿no? No perder dinero y no olvidarte de no perder dinero. Exacto, y ahí voy con el segundo punto de tener ese horizonte temporal a largo plazo. Tú al final
cuando inviertes a largo plazo tienes que buscar el promedio, ¿no? El promedio es el éxito, es lo bueno. Tú tienes que combinar una serie de activos que te den una rentabilidad media anualizada con una volatilidad dentro de tus parámetros de riesgo que te permitan alcanzar esos objetivos de inversión, ¿no? Entonces tú tienes todas estas tendencias cambiantes a lo largo del tiempo, pero en tu posicionamiento a largo plazo como inversor vas buscando esa rentabilidad media con el riesgo asumido, o sea, ese risk adjusted return que se dice en inglés, esa rentabilidad ajustada al riesgo, que es la que tú necesitas como inversor. Y ya cuando tú tienes eso bien definido y bien desarrollado, si quieres aprovecharte de las tendencias, las vas haciendo con ese pequeño porcentaje de tu patrimonio que dedicas a el seguimiento de tendencias, ¿no? Eso es un poco lo que yo siempre recomiendo. Cuando trabajaba en JP Morgan como asesor financiero también recomendábamos seguir una visión a largo plazo con una cartera diversificada que cumple una serie de objetivos, y luego le vas incorporando lo que son inversiones satélites o incluso movimientos tácticos. Es decir, hay una tendencia que parece muy clara, tú te desvías ligeramente de tu camino a largo plazo para coger ese beneficio y vuelves. Y es un cambio táctico que se hace a través de sobreponderaciones e infraponderaciones. ¿Qué quiere decir esto? Tú imagínate que en tu distribución de activos a largo plazo, conforme a tus objetivos de inversión, tú tienes que tener un 30% de renta variable americana. Si está meridianamente claro que la renta variable americana en los próximos 3 años va a hacerlo mejor que la europea, parece un poco estúpido quedarse con ese 30%. Entonces tú lo que puedes hacer es sobreponderar tu exposición a renta variable americana en detrimento de la renta variable europea. Y tú haces una sobreponderación, haces un movimiento táctico, pero luego reviertes a tu posición estratégica, que es la que te va a ayudar a cumplir tus objetivos a largo plazo, ¿no? Eso es una manera de hacerlo. Luego puedes decir, oye, hay una tendencia de inversión en oro, tengo el dinero que he apartado, que hemos mencionado antes, y hago pues me compro un derivado o me compro un estructurado, intento aprovecharme de esa moda y si me equivoco, pues era un porcentaje pequeño, y si acierto, pues oye, he implementado un poco la rentabilidad de mi cartera, ¿no? Pues oye, también aprovechas un poco para vivir las emociones, ¿no?, que nos da la bolsa y las modas. No, eso es curioso, pero claro, la gente cuando empieza a aprender a esto de los mercados, al final tenemos, yo creo que todos, la tentación en un momento o en otro de querer adivinar qué va a hacer este activo o aquel activo, y oye, pues para no jugarte el patrimonio entero, pues está bien dejarte un poquito de liquidez o de pólvora seca, pues para apuestas que quieras ver muy claras, que si las pierdes, pues no te destrocen la estrategia. Y si aciertas, bueno, pues ahí tienes un poquito más de dinero para seguir acumulando y seguir componiendo. Estamos hablando de tendencias, estamos hablando de modas. ¿Cuáles son las principales tendencias que podemos observar ahora mismo en los mercados? ¿Cómo arranca este año 2025 en cuanto a activos o índices que están más calientes, por así decir? Bueno, creo que seguimos un poco la tendencia del año pasado, ¿no? Con la victoria de Trump, la gente sigue muy pendiente de lo que va a pasar con Bitcoin. Los índices bursátiles americanos también parece que podrán ser otra vez los ganadores, ¿no? Se hablaba mucho del Russell 2000, el índice de la pequeña y mediana empresa americana, que se iba a ver beneficiada por las políticas proteccionistas de Trump, ¿no? Pues oye, eso es algo que la gente está mirando. Y bueno, en general, la inteligencia artificial dentro del índice americano, todas las empresas que están tanto creando hardware para el desarrollo de inteligencia artificial, como aquellas empresas que están invirtiendo fuertemente en desarrollo de inteligencia artificial y se van a ver beneficiadas de su implementación. Aquí ya es donde hay que hilar un poco más fino, porque ¿qué empresas pueden desarrollar inteligencia artificial de una manera efectiva de tal modo que reduzca significativamente los costes y les permita aumentar el beneficio por acción, ¿no? Ahí es donde va a haber sorpresas, ¿no? Entonces, la unión creo que el primer paso, los desarrolladores de chips, el hardware para la inteligencia artificial han sido los grandes beneficiados. En mi opinión, ahora hay que buscar esos beneficiados de la implementación del software que se va a desarrollar para el uso de inteligencia artificial y cómo esto nos va a permitir reducir costes. Ahí yo ya no sé decir qué empresas pueden ser, pero sí que deberíamos esperar que toda esa gran inversión en chips que se está realizando tenga
ese beneficio en la mejora de márgenes de las empresas, ¿no? Y ahí hay que ver, yo entraría en quiénes son los grandes inversores en comprar hardware para desarrollar software dentro de la empresa. Hay que buscar esas empresas que están apostando fuerte porque esas son las que se van a beneficiar en los próximos años. Domingo. Sí, la bolsa americana para mí es el gran tema del año porque... Para mí es el tema. Sí. Es porque, sobre todo el SP500, nosotros en los cursos, en las 3 clases, casi es digamos, hay un consejo que repetimos, casi te sale, ¿no? Es como obvio. Cómprate un ETF al S&P y échate a dormir. Sí, para ese pequeño ahorrador, inversor que está empezando y dice, ¿por dónde empiezo? Pues le dice, venga, pues cómprate un ETF al SP500 y déjate de historias. Hasta hace un año, pues eso, lo decíamos de corrido. Yo desde hace un año ya no lo digo tan claro, de hecho muchas veces digo, cuidado, normalmente hubiésemos dado un consejo así, ahora a mí me cuesta darlo porque veo muy caro el SP500 y no sé si es ese momento en el que algo parecido a lo que tú decías de cuando está tan claro que algo está muy caro, no sé si tiene sentido meterse ahí. Entonces yo a esos alumnos, a esos pequeños ahorradores que están empezando, yo ahora llevo tiempo diciéndoles, oye, yo tendría un poco de precaución con esto, sobreponderaría bolsa no americana, a lo mejor ese ETF en vez de al SP500 míratelo al MSCI World o incluso a un índice de bolsa europea o a un índice de bolsa americana que no incluya a las grandes empresas. Me da mucho miedo decir esto también porque otro de los consejos que damos muy a menudo es no hagas market timing, alumno, no trates de adivinar lo que va a hacer la bolsa en los próximos 12 meses porque vas a fracasar. Y son contradictorias las dos cosas. No puedo estar diciendo al alumno, parece que el SP500 está caro y al mismo tiempo no trates de adivinar. ¿Tú con qué te quedas? ¿Me sacas de esta especie de duda existencial? Yo creo que lo que decía antes, SP500 hay que tenerlo siempre. O sea, al final, en tu exposición a bolsa, por poner un ejemplo, si eres un inversor joven que está 100% en bolsa, tienes que tener un gran peso en el SP500. Entonces ahí yo les insistiría a la gente que siga invirtiendo en el SP y se mantenga porque al final el SP500 es el que te va a dar una rentabilidad anualizada esperada, que es lo que ha venido haciendo en los últimos 30 o 50 años, ¿no? Entonces, independientemente de que este año tú puedas pensar, Domingo, que está sobrevalorado, eso no quiere decir que no lo tengas que tener, porque si no somos capaces de hacer market timing y te sales del SP500, igual no puedes volver a entrar en los próximos años. Entonces, 100% mantenerlo. Pero volviendo un poco a lo de antes, ¿no? Si se piensa que hay oportunidades en la inteligencia artificial o se piensa que hay oportunidades dentro de la pequeña y mediana empresa, se puede implementar tácticamente un movimiento, ¿no? Que no sea radical e incorporar eso a tu cartera de inversión. Eso es un poco donde yo sí veo la oportunidad, y cuando hablamos de tendencias, esa búsqueda de una rentabilidad adicional con una apuesta más significativa en inteligencia artificial puede tener sentido para 2025. No quiere decir que lo tengas que mantener a partir de 2026, lo puedes vender. Una sobreponderación no sobreponderación, pero incluye ese pequeña y mediana empresa americana, ¿no? Y reduces ese SP500 porque puedes pensar que hay una gran concentración en las grandes, ¿no? Y hay una gran concentración del riesgo, ¿no? Pues haces una infraponderación del SP500 sin perder la exposición y añades Russell durante 12 o 24 meses. Eso también puede tener sentido. Pero es importante no salirse de los planes, ¿no? Esa es la clave del inversor a largo plazo que tiene éxito, ¿no? Siempre mantener el foco puesto en el objetivo final, ¿no? Y esas tendencias incorporarlas en función de lo que te pueden aportar en cada momento, pero también observando el riesgo que te aportan, ¿no? Y la potencial pérdida de haber seleccionado una tendencia que no era la adecuada, ¿no? Y que no ponga en riesgo en tus planes. Fíjate, yo ahí siempre me acuerdo de una frase que repetía mucho un invitado que ha estado también en este programa, que es método, disciplina o la ruina. Entonces, oye, si tú tienes tu método, tienes tu disciplina, no intentes hacer market timing. Es cierto que, a ver, inevitablemente el tema del S&P 500, de la bolsa americana, es un tema del que vamos a hablar mucho este año. Pero claro, si cuando yo decía que dejarte llevar por las modas puede hacerte cometer errores, claro, quien
quien entre, ponte este año, ¿no? Como decía Domingo, alguien que se tome al pie de la letra el consejo que hemos dado muchas veces. Pues te compras un ETF al S&P 500, te lo compran mañana y el mes que viene de repente un evento de mercado, se produce la famosa reversión a la media, de repente los resultados que va arrojando Nvidia decepcionan, cae Nvidia y cae a plomo el S&P 500 y de repente esa persona que se ha comprado el ETF en un mes decide retirarse porque se ha hundido, pues ha perdido capital, o sea, habría hecho un pan con unas tortas. Sin embargo, si tú tienes el conocimiento suficiente y dices, hombre, pues mira, yo mi apuesta por el S&P 500 la voy a arrancar ahora, yo espero que de aquí a los próximos 15, 20 años el S&P 500 me dé de media ese 8, 9, incluso el 10% anualizado, independientemente de lo que haga este año o el que viene. Esa sería la fórmula correcta de invertir en el S&P 500. Y eso es un resultado esperable que yo creo que estaremos todos de acuerdo en que se parece mucho a lo que probablemente pase con esa inversión que tengas en el S&P 500, pero si no lo haces con ese conocimiento, digamos, o con ese espíritu, lo que puedes hacer es caerte en tu propia trampa y en el momento en que caiga el S&P 500, liarla, vender tu ETF o vender tu fondo índice y realizar pérdidas. Lo mismo pasa con otro tipo de activos, con activos que están muy de moda, como el oro. Si no tienes el conocimiento suficiente, al final te meterás en un ETF, en un estructurado o en un fondo que esté compuesto por mineras, por ejemplo, de oro y de repente pues que haya un movimiento en el mercado y quieras vender a pérdidas. Es decir, lo que no puedes hacer en el momento en que se te plantean las modas o las tendencias es tomarlas al pie de la letra y únicamente metiendo todo tu patrimonio para tratar de coger la ola en el pico, porque al final ahí es cuando estás haciendo el market timing y ahí es cuando puedes, hablando mal y pronto, ahí la puedes diñar en ese movimiento. Lo que tienes que hacer es tener ese conocimiento y ese espíritu a largo plazo. Y luego yo estoy muy de acuerdo, no sé, Manolo y Domingo, ¿qué opináis sobre una cosa que ha dicho Antón? Que a mí me parece que está muy bien, que una vez tú tienes hecha tu estrategia a largo plazo y quieres mantener el plan, no es salirte del plan lo que decía, oye, pues fíjate, yo creo que la pequeña y mediana empresa americana lo puede hacer mejor que el S&P, pues me voy a ponderar un poquito más del Russell o voy a coger una participación o un ETF del Russell 2000 para completarme mi cartera, con lo que tengo yo la sensación de que lo va a hacer un poco mejor. Y así, si el S&P 500 este año baja un poquito, me duele menos porque lo estoy aumentando por otro lado. Y finalmente, termino mis reflexiones, ahora les dejo hablar a los tres. A mí me gusta mucho una aproximación que hace habitualmente otro amigo de este programa, Emérito Quintana, en sus participaciones en Con Ánimo de Lucro, cuando le intento meter el dedo en la llaga con esto del S&P 500 y qué va a pasar con el mercado americano. Entonces él me dice, vamos a ver, Luis Fer, la innovación, ¿dónde está? ¿Quién sigue creando las patentes? ¿Quién sigue teniendo las empresas que son las números uno en el mundo, donde se está realizando toda la investigación, todo el desarrollo? Sigue siendo el mercado norteamericano. Que Nvidia lo haga mejor, lo haga peor, que las 7 magníficas haya 3 que se caigan, pues probablemente haya otras 3 que vayan a recoger ese beneficio y que vayan a entrar en el S&P 500. Es decir, siempre va a ser un mercado, de momento, más pujante que el resto porque es donde se está desarrollando toda la actividad. Y me parece además una aproximación muy sensata, que hablaría de que a lo mejor no está cara, sino que todavía tiene recorrido, ¿no? Bueno, sí que es cierto que si consideramos que el múltiplo del S&P 500 se mantiene constante, solo por aumento del beneficio por acción, recompra de acciones y dividendo, la rentabilidad total esperada para el S&P 500 en 2025 es superior. Entonces, si Domingo se equivoca y el múltiplo se mantiene constante, el price to earning ratio, solo por subida de beneficio por acción, dividendo y recompra de acciones, ya el S&P 500 te debería subir por lo menos un 5%, creo que es. Entonces, lo que dices tú, o sea, ya no es solo por una moda, es que esas empresas que están empujando el índice hacia arriba es que están mejorando sus beneficios este año y vuelven a pagar dividendos y si tienen posiciones de caja
baja muy fuertes van a recomprar acciones esta vez de nuevo, ¿no? Entonces, ¿es una tendencia o es una realidad económica que se está dando en Estados Unidos, que las empresas punteras siguen siendo punteras y no hay atisbo de que vayan a ser sustituidas por otros jugadores de otros mercados, ¿no? Entonces, esa lectura yo sí que soy de acuerdo, sí que estoy de acuerdo con ella. Lo que no quiere decir es que de repente haya un evento macroeconómico o un mal dato de cualquier tipo y el múltiplo baje. Y ahí es donde te puede bajar de repente el índice muy rápido, ¿no? Porque hay un reajuste del múltiplo que se está dispuesto a pagar, entra un poco de pánico, pasamos de avaricia a miedo, el índice muy rápido, sube la volatilidad, te baja el múltiplo y de repente el SP500 cae rápidamente. Eso puede pasar en cualquier momento, pero nadie tiene la bola de cristal. Si tú te vas a los fundamentales actuales, la realidad es que se espera que el SP500 vuelva a subir con las condiciones de mercado macroeconómicas mundiales de hoy. Que eso es un poco el gran dilema, ¿no?, del inversor. Dice, no, pues es una buena oportunidad. Hoy sí, pero no quiere decir que mañana no venga nadie y diga cualquier tontería en una noticia y entre un poco el miedo, ¿no? O salga un dato inesperado que nadie había previsto y de repente el múltiplo caiga, ¿no? Es un poco eso, la magia de la bolsa, ¿no?, y lo rápido que se mueve. Esto es importante, los fundamentales, Antón, porque efectivamente se está hablando mucho de la evolución del S&P 500, de la bolsa norteamericana, se está hablando mucho de una posible burbuja, similar a lo que sucedió en finales de los 90, principios de los 2000 con la burbuja.com, pero yo creo que hay algunas similitudes interesantes. Es decir, por ejemplo, Internet, cuando irrumpió, todo el mundo estaba de acuerdo en que lo iba a revolucionar todo. Y así ha sido. Internet ha supuesto una revolución, ha supuesto un punto de inflexión que nos ha beneficiado a nivel personal, a nivel económico, a todos los niveles. La inteligencia artificial va a ser una revolución aún mayor, si cabe. O sea, y ya lo empezamos a notar. Ya tenemos posibilidad de utilizar aplicaciones que son absolutamente revolucionarias, que incrementan la productividad de forma muy sustancial. Yo conozco muchos negocios donde ya se está aplicando la inteligencia artificial y se está se está traduciendo en un incremento brutal de la productividad y por lo tanto también de la rentabilidad, y producir más con menos, que es lo que aspira todo empresario. Entonces ahí hay un punto de inflexión. Pero claro, aquí hay también hay un punto de inflexión y es una similitud con respecto a la irrupción de Internet. Pero hay una diferencia clara con respecto a la burbuja.com. En la burbuja.com había empresas que por el hecho de ponerle .com al nombre de la compañía se disparaban bolsa, pero perdía dinero, no generaba beneficios. Aquí estamos hablando de empresas que están ganando dinero, que ya están ganando dinero e incluso están incrementando los beneficios. Es decir, que hay fundamentales. Otra cosa es la valoración, pero me da la sensación de que no hay humo, que es un poco lo que sucedió en la burbuja de las .com. Y yo ahí coincido bastante con la tesis de Mérito, de que la bolsa norteamericana sí está cara, pero es que con la llegada de Trump, que en lugar de regular, lo que está hablando es de desregular la inteligencia artificial y por lo tanto abrir más mercado, más oportunidades de negocio, el potencial que hay a nivel de empresas tecnológicas, y no solo tecnológicas, empresas medianas, pequeñas, en Estados Unidos, me da la sensación de que es fuerte. O sea, hay unos fundamentales sólidos, que luego puede subir más o puede bajar, pero ¿tú descartarías, Antón, lo que se suele comentar a veces, el riesgo de que haya una burbuja realmente en el ámbito tecnológico o no? Yo creo que no, la verdad. Y lo que decías tú, al final hay unos datos fundamentales que esta vez sí respaldan las valoraciones de las empresas, que no quiere decir que el múltiplo que se está dispuesto a pagar ahora mismo por esas empresas sea un poco alto. Ahí sí puede haber un riesgo porque temas macroeconómicos pueden afectar al múltiplo. Pero esas empresas, los datos fundamentales están, y cuando salen los resultados de Nvidia, de Meta, de Alphabet, la recepción del mercado de esos resultados es muy buena, porque efectivamente están mejorando su facturación, están mejorando su beneficio, los márgenes son sanos, y eso no tiene nada que ver con la burbuja que hubo en el 2001, ¿no? Otra cosa es que de repente haya un dato de inflación muy elevado que obliga a la Reserva Federal a subir tipos de interés de manera muy abrupta, que va a tener un efecto en la capacidad de las empresas
empresas de mantener sus beneficios y además hace que la renta fija sea más atractiva, ¿no? Porque te paga una rentabilidad más alta, ¿no? Ahí es cuando de repente puedes tener un ajuste del múltiplo y hace que no es una explosión de la burbuja, es un reajuste de valoraciones y eso siempre ha pasado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de invertir en el S&P 500 o invertir en el Russell 2000, hay que volver a los y yo soy súper pesado con estos temas, pero al final un inversor tiene su perfil de inversión, sus objetivos de rentabilidad, el riesgo que está dispuesto a asumir y se tiene que ceñir a esos principios de inversión, ¿no? Y al final, cuando tú tienes claro qué rentabilidad objetivo vas a buscar dentro de la posibilidad de inversión que tienes a día de hoy en los distintos activos, tú creas una cartera de inversión, ¿no? Y dices, oye, yo soy un inversor muy conservador que necesita el dinero dentro de 3 años. Tú no puedes estar invirtiendo en el S&P 500 el 100% de tu patrimonio, ¿no? Tú tienes que estar probablemente más en renta fija. Eso es lo que determina un perfil de inversor y una cartera de inversión, ¿no? Y volviendo a mis años en JP Morgan, nosotros cuando hacíamos el proceso de construcción de carteras, que se llama de hablar con el cliente a invertir su dinero, hay un proceso que se llama el proceso de construcción de carteras. La distribución estratégica de activos que se llama, es decir, dónde vas a invertir tu dinero, si en acciones o renta fija, si son acciones son americanas o europeas. Esa decisión tan básica pero tan importante es la que determina entre el 85% y el 95% de la rentabilidad y riesgo que tú vas a tener en tu cartera futuro. Entonces, solo la decisión de cómo vas a distribuir tus activos de manera estática y estratégica en el tiempo es lo que te va a dar la rentabilidad y el riesgo a largo plazo, ¿no? Luego tienes un añadido de rentabilidad, riesgo, que puede jugar en tu favor o en tu contra con los movimientos tácticos que decía. Esos movimientos tácticos vienen sobre la base estratégica previa, ¿no? Y por último, parte de la rentabilidad y el riesgo viene por la selección de los vehículos que tú utilizas, ¿no? Entonces, independientemente de si el S&P 500 ahora consideramos que va a volver a subir, que yo creo que posiblemente va a volver a subir, es indudable que las valoraciones son más altas ahora en base al múltiplo que se está pagando que el histórico, eso es cierto, pero dentro de tu estrategia de inversión a largo plazo tú tienes que ceñirte a tener esa exposición a la bolsa americana porque es lo que toca, y independientemente de que haya una oportunidad mejor invirtiendo en small cap o haya que sobreponderar, no puedes salirte de eso, porque no estamos hablando de una inversión solo de este año, estamos hablando de una inversión que tiene que durar de los próximos 5, 10, 15, 20 o 30 años. Entonces, la persona que nos esté escuchando que se vaya a comprar una casa de 2 años, no inviertas en el Russell 2000, no vaya a ser que nos estemos equivocando, porque tú tienes que estar invertido en activos de menor riesgo porque no tienes esa capacidad de asumir ese riesgo. Entonces, la persona que sí tenga esa capacidad para asumir riesgo va a tener que seguir teniendo S&P 500, aunque tengamos razón o no tengamos razón y el múltiplo que se está pagando vaya a caer, da igual, tienes que seguir ahí. Intenta aprovecharte de las tendencias a los movimientos tácticos oportunos, pero no te salgas de esa distribución estratégica porque desde un punto de vista académico y más teórico, la rentabilidad y el riesgo va a venir por mantener esa exposición. Y lo que no vas a hacer es acertar siempre, ¿no? Entonces, si te sales mucho de tu distribución estratégica y haces un movimiento táctico muy agresivo, si te equivocas, te sales de tu plan, ¿no? Y luego no vas a poder volver a entrar. O sea, si te sales del S&P 500 y te equivocaste y ha vuelto a subir este año, en 2025, sube un 10%, ya el año siguiente vas a pensar que está aún más caro, ¿no? Entonces tampoco vas a volver a entrar. Entonces, te sales de tu estrategia, ¿no? Entonces, es muy importante mantenerse de manera súper disciplinada, y eso Luis Fer lo hemos hablado un montón de veces aquí. Dicho esto, no quiere decir que no tratemos este año de sacarle el máximo partido posible, ¿no? Si es una obviedad. Sí, a ver, es como tú decías, que esta cara es una obviedad en términos históricos. Es decir, yo estaba mirando ahora, eso estábamos hablando, el PER está en caro, tampoco no está en maximísimos, ha habido momentos 2021, 2009, 2010, aunque claro, ese fue un momento tan peculiar, pero también poco antes de mediados de los 2000, también antes de 2000, digo, que ahí ha habido momentos en que estaba más caro,
El PER, el ratio el PER de Shiller sí que está muy caro, está en máximo histórico solo por detrás de justo antes del año 2000. A mí me da la sensación de que las valoraciones son excesivas. Es decir, en el S&P 500, hablo del S&P 500, ahora mismo el PER, simplemente beneficios de los últimos 12 meses frente a valoración de mercado, está a más de 30. Con una media histórica que es de 15-16, 16 la media, 15 la mediana, que es verdad que en los últimos 20 años, casi 30 ya podríamos decir, la media histórica ha subido. Es decir, claro, el problema de estas, o de algunas de estas estadísticas, es que cogen los últimos, en algunos casos, 150 años, y en algunos casos ya vemos tendencias de las últimas 3-4 décadas que decimos, a lo mejor es que esa media histórica de 15 y 16 tiene demasiado peso las décadas anteriores a 1980. Ahora parece que estamos en unos niveles de valoración consistentemente por encima, pero incluso así estos 30 veces beneficios que se ve, que en los que se ve ahora la bolsa americana, el S&P 500, yo tengo que decir, yo lo veo caro. Ahora, yo estoy de acuerdo con vosotros, que da la sensación de que las buenas noticias van a llegar desde Estados Unidos, sí. Que las empresas que están liderando la carga en desarrollo tecnológico son las americanas, también. Que el múltiplo se puede corregir por valoraciones o por incremento de beneficios, que es que eso es muy importante. Es decir, yo creo que el múltiplo se va a corregir, porque no puedes estar pagando 30, 40, 50, y claro, esto es la media, 60 veces beneficios, porque entonces nunca acabarías de recoger los resultados de esa inversión. Pero el múltiplo se puede corregir vía caída en las cotizaciones, o porque las empresas suben beneficios y entonces se justifica porque estaba tan caro, y es que sus beneficios están creciendo. Entonces a mí ahí me parece un debate muy bueno sobre qué va a ocurrir, cómo se va a corregir el múltiplo. A lo mejor no se corrige y dentro de 30 años decimos, no, es que la nueva normalidad es que esté a per 35. Y yo digo, bueno, pues no, eso me parece un poco raro, porque entonces ¿quién está recogiendo los beneficios de esas inversiones? Pero que me parece muy interesante. Lo que pasa es que es verdad, yo ahí estoy muy de acuerdo con Antón en que incluso si tú tienes todas estas dudas que yo tengo, salirte de tu plan a largo plazo suele ser mala idea. Entonces, mantente, puedes hacer los ajustes tácticos, también depende de cuánto sabes. Claro, hay inversores más sofisticados que pueden tener más capacidad para decir, ajusto mi plan tácticamente a corto plazo. Hay otros que a lo mejor dicen, mira, yo no sé tanto, me guío por 3 o 4 principios y me mantengo ahí. Pues todas esas opciones son interesantes, pero por lo menos sí, saber lo que está pasando yo creo que es importante. Y luego claro, llevamos el debate durante un buen rato tratando de averiguar si está caro o no está caro, qué puede pasar o qué no puede pasar, ver el histórico, cuáles son los efectos, cuánto puedes tardar en recuperar esa inversión si inviertes ahora o si te compras hoy el ETF, pero es verdad que existe una herramienta muy buena para el inversor particular y además a unos precios extraordinarios, que es la inversión sistematizada y recurrente. Porque tú dices, hombre, es que hoy lo he comprado carísimo. Y si de verdad pasa lo que algunos sospechamos que puede pasar, o finalmente si se produce esa reversión a la media, o si finalmente se produce un evento y se tira 2 años, pues pasa de unos beneficios del 11% ahora, cae a beneficios del 3% durante los próximos 3 años, y dices tú, joder, pues hasta que yo recupere mi inversión de ahora. Pero si tú haces esa inversión periódica, sistemática, de todos los meses, un poquito, y entras en todos los momentos de mercado, probablemente terminado el camino vayas a haber optimizado mucho tu inversión y has recuperado tu inversión mucho antes de que se recupere el índice a los niveles en los que entraste por primera vez. ¿Por qué? Pues porque tú compras cuando está muy alto, pero también compras cuando está muy barato. Y ese tipo de inversión sistematizada, que nosotros no nos cansaremos de repetir que es lo que deberíamos hacer todos, y desde luego el inversor particular es lo que más le conviene, es lo que te salva de este tipo de diatribas, de estos momentos de mercado en el que dices, esos momentos en los que está todo algo tan de moda, todo el mundo te lo dice tantas veces que dices, esto en algún momento se va a caer. Oye, pues si se cae, vuelves a invertir y estás, digamos, en tu plan, que tu plan incluya esa inversión sistematizada.
Vosotros desde Trade Republic habláis precisamente de la importancia también de la cultura financiera, de la inversión sistemática. Precisamente vosotros os caracterizáis por tener una serie de planes de inversión sistemática que son sustanciales. Y me interesa un poco que nos des, sobre todo a los inversores que están empezando en este mundillo, 2, 3 claves sobre esos movimientos tácticos que comentas. O sea, tienes que tener muy claro cuál es tu perfil inversor. Lógicamente, si necesitas el dinero a corto plazo, no puedes invertir el 100% de tu capital en bolsa, porque la inversión en bolsa está orientada y está pensada para el largo plazo, no para el corto plazo. Tienes que decantarte por otro tipo de activos, como puede ser la renta fija, fondos monetarios. Hay muchas alternativas. Pero pongamos el caso, una vez que ya tienes claro cuál es tu perfil inversor, establecer una estrategia de inversión en base a la rentabilidad que esperas obtener a largo plazo y luego ese tipo de movimientos tácticos que comentas para ponderar o aprovecharte de ciertas tendencias o de ciertas oportunidades. Pero vayamos a los fundamentales, a lo básico. Antes de invertir en bolsa, por ejemplo, importante, el dinero que inviertas en bolsa es dinero que no vas a necesitar a corto y medio plazo. Por lo tanto, te tienes que olvidar de él y no tienes que pensar en vender o en recuperar esa inversión a 1 o 2 años vista. Segunda clave, tener un fondo de maniobra, un colchón para imprevistos y precisamente evitar el tener que recurrir a tus ahorros, a tu inversión, en caso de que necesites dinero. Pero vayamos a los movimientos tácticos. ¿Qué porcentaje, por así decir, de tu patrimonio pensado en el largo plazo puedes utilizar de forma prudente para aprovecharte de tendencias, para aprovecharte de modas, para hacer movimientos tácticos? Porque aquí yo entiendo también que debería ser un porcentaje pequeño, para precisamente no distorsionar tu estrategia. Yo siempre pongo el ejemplo de que, cosa que ya creo que no me va a volver a pasar, toco madera, de contar con una pequeña cartera, un pequeño fondo, un pequeño capital dedicado a aprovechar oportunidades. Algo de liquidez para, oye, hay una buena oportunidad, se desploma la bolsa, se desploma un determinado índice, o hay una oportunidad importante en un activo, en un determinado valor, pues coger ese dinero sin que perturbe ni distorsione mi estrategia para aprovechar esa oportunidad. Y que en caso de que me equivoque, que todos nos vamos a equivocar tarde o temprano, que no suponga un quebranto importante en mi capital, en mi patrimonio. ¿Cuáles son esos 2, 3 consejos que, partiendo de la base de lo que vosotros promulgáis, que me parece muy interesante, que es inversión sistemática, tienes tu estrategia, invierte de forma sistemática en ese tipo de activos, ETFs, determinados valores, diversificado, etcétera. Pero, una vez hecho eso, ¿cómo jugar para realizar ese tipo de movimientos estratégicos, ese tipo de movimientos puntuales para aprovechar modas? Hay en realidad 2 maneras de implementarlo, ¿no? Por un lado, tú puedes apartar un cierto porcentaje de tu patrimonio que no debería superar el 10%, probablemente, y sería más prudente igual tener un poco menos, pero bueno, un 10%, si tú piensas en la rentabilidad anualizada que tú puedes obtener siendo una persona joven, que deberías estar apostando por la renta variable, pues si estás ahí en el 7, 8, 9%, tener un 10% para hacer apuestas más tácticas, pues no supone un gran riesgo, porque lo vas a recuperar a lo largo del tiempo relativamente fácil, ¿no? Entonces, para oportunidades tácticas, para cacharrear un poco por el mercado y ver si aciertas y tal, no más del 10%. Yo no recomendaría tener mucho más para eso. Y oye, y si efectivamente aciertas y se te da bien o le dedicas el tiempo suficiente para entenderlo, pues te está aportando una rentabilidad adicional sobre la base de ese 90% que está en un plan mucho más estratégico, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en la inversión más estratégica a largo plazo, tú puedes hacer las sobreponderaciones e infraponderaciones que mencionaba antes. ¿Esto qué significa? Que si tú estás invertido 50% en renta variable, 50% en renta fija, y es una obviedad de que la renta fija el próximo año va a pagar una rentabilidad mucho mejor y la renta variable
todo indica que no es el mejor momento para invertir, porque igual los múltiplos están muy altos o por lo que sea, tú puedes reducir la renta variable de 50 a 45% y tener una sobreponderación en renta fija al 55% durante un tiempo. Eso es lo que se llama sobreponderaciones o infraponderaciones sobre tu distribución estratégica de activos. Y eso es lo que te digo, no suelen superar el 5%, ¿no? No te desvías mucho de tu plan. ¿Por qué? Porque es que el plan es la clave, eso es lo que te va a dar eso es lo que te va a permitir conseguir tus objetivos a largo plazo, ¿no? Entonces, si te sales mucho y te desvías y no aciertas, pues al final no vas a alcanzar lo que tú te has propuesto, ¿no? Entonces, desviaciones del 5% para arriba o para abajo en cualquier tipo de activo es bastante razonable. Luego habrá que ver dentro de la composición de la cartera, si tú tienes en mercados emergentes un 2%, pues igual subir hasta el 7% parece demasiado, pero si tienes renta variable americana, que probablemente tengas dentro de tu composición de renta variable de tu cartera, si renta variable pues americana va a ser el 60 o 70%, pues un 5% de sobreexposición parece razonable. Lo que sí que quería también añadir a lo que decía Luis Fer antes de cuando tú inviertes de manera sistemática, compras en momentos de valoraciones altas, pero también te beneficias de las caídas en bolsa porque vuelves a comprar a un precio más barato. Aquí hay un componente adicional, y es que cuando tú inviertes de manera sistemática, diversificando a través de un ETF del SP500, por ejemplo, ya no solo estás comprando en el mismo momento independientemente del valor del SP500 en cada momento, sino que además estás invirtiendo siempre en las 500 mejores empresas de Estados Unidos. Y ahora mismo son las empresas tecnológicas, ¿no? Pero igual dentro de 40 años son las empresas de energía solar de nuevo, o de alimentos artificiales, o a saber dentro de 50 años cuando ya esté la inteligencia artificial totalmente desarrollada e implementada en el día a día de las empresas, igual lo que es verdaderamente importante para el mundo son otras cosas, ¿no? Entonces, por suerte, al estar invertido en un ETF del SP500, vas a tener las 500 empresas más exitosas de Estados Unidos en ese momento, ¿no? Y si te vas un poco más a diversificar, porque igual piensas que no va a ser siempre Estados Unidos, que igual la India, China, oye, pues te compras un ETF de las bolsas mundiales de países desarrollados y países emergentes, por ejemplo el índice MSCI ACWI, ese te da exposición a otras economías, ¿no? Y si dentro de 20 o 30 años Estados Unidos no es lo que era, pero pasa a ser reemplazado por China o en la India, tú has estado invirtiendo en las empresas más exitosas del mundo desarrollado y emergente, y te vas a beneficiar de ese promedio. Por eso digo siempre que es muy importante buscar la media en la bolsa. Invertir y obtener el medio es el mejor de los escenarios, ¿no? Y cuanto más diversificado lo tengas en los índices adecuados, pues mejor te va a ir. Lo que decía al principio del programa, tú puedes acumular mucho patrimonio concentrando, pero también lo puedes destruir súper rápido, ¿no? Y yo creo que nadie quiere ver su patrimonio destruido de manera acelerada, y eso puede ocurrir cuando sobreponderas agresivamente una tendencia, ¿no? O te dejas llevar por la euforia de una nueva tendencia, pues ahí es donde pueden venir los sustos, y no queremos que le pase eso a nadie. Nosotros queremos que la gente se aburra enormemente invirtiendo, ¿no? Y que tengan su 6 o 7% anual y que no tengan el famoso FOMO, ¿no? El fear of missing out, de que tu amigo invirtió el 100% de su patrimonio en small cap y este año ha hecho un 40%, porque te digo que ese amigo que ha hecho un 40%, algún año por hacer eso va a tener un menos 50% en otra cosa, y al final el que va a salir mejor parado ha sido el que ha ido pacientemente siguiendo la evolución al alza de los mercados, ¿no? ¿Cómo escapar del FOMO? Eso es un tema interesante. Pero es que esto es muy importante, pues tenemos una tendencia natural como inversores y como personas a hacerte millonario a corto plazo, pegar el pelotazo y ser el número uno. O sea, tú estás buscando la próxima Amazon, la próxima Nvidia, la próxima y superar al mercado con un pelotazo de esas características. Cuando en realidad, simplemente a través de un ETF, estar expuesto a los mercados, ya estás ganando. O sea, ya estás a lo mejor te pierdes la máxima rentabilidad que obtiene muchos valores en un año, a un año vista. Pero estás obteniendo la media del mercado, y la media del mercado un 5, un 6%. No juegas a ganar, juegas a no perder
pero el no perder a largo plazo se convierte en un interés compuesto del 5 o 6% anual. Y eso, acabas duplicando el patrimonio en muy pocos años. Esto es lo que tú siempre dices, la medalla de plata. La medalla de plata. No, pero además me parece muy sensato lo que está diciendo Antón, porque además ya no solo esos movimientos tácticos, que también se hacerlos, sino simplemente si tú te ajustas a tu plan, simplemente con un rebalanceo de tu cartera, de lo que se ha encarecido un poco y de lo que le ha ido peor, ya estás ajustándote de forma natural. Tú dices, yo quiero tener, fíjate, la cartera más simplona, 50-50 renta variable, renta fija. Si durante unos años la renta variable lo ha hecho muy bien y en vez de, claro, como lo ha hecho muy bien la renta variable, no también la renta fija, 3 años después de que empezaras ya no tienes 50-50, tienes 70-30. Pues solo ese rebalanceo hace que vuelvas a estar en tu nivel de exposición a los mercados que querías de forma inicial, sigues tu plan y has vendido lo que está caro y has comprado lo que está barato, con lo cual lo normal también es que ese rebalanceo haga que incluso puedas llegar a tener mejor rentabilidad a medio y largo plazo que lo que tendría una cartera estática, y no estás haciendo nada ni disparatado, ni un market timing de voy a adivinar lo que va a hacer el próximo trimestre, es reajusto mi cartera, por ejemplo, una vez cada año, una vez cada 2 años, que tampoco es estar todas las semanas reajustando cartera, pero por ejemplo, una vez cada 2 años, reajusto mi cartera a mantener los porcentajes que yo quería en un inicio. Y ya simplemente con eso estás haciendo un poco, casi sin darte cuenta, ese tipo de ajustes tácticos de los que tú decías, de comprar un poquito más de lo que está barato y vender un poquito más de lo que está caro. No, eso efectivamente es una recogida de beneficios que ya se quedan ahí para siempre. Y volviendo a beneficiarse de las tendencias y las modas. Aquí sí que quiero incidir un poco, igual me pongo un poco filosófico cuando hablo del comportamiento humano y el comportamiento del inversor, ¿no? Y al final, cuando tenemos ese beneficio acelerado, inesperado por comprar un chicharro, realmente nos está generando un subidón de dopamina que en cierto modo te genera esa adicción o esa necesidad de repetirlo. Entonces yo evitaría apostar por tendencias o modas de manera muy agresiva, porque si te sale bien es más peligroso que si te sale mal, que no lo vas a volver a hacer, ¿no? Entonces, incluso aunque hayas acertado, mucha prudencia, porque acertar siempre es muy complicado y nadie lo consigue. Entonces, tener cuidado con el impacto psicológico de haber acertado con un chicharro, haber acertado con una moda, sin ser un profesional de la inversión, porque ese dopaminazo que te da te va a llevar a volver a intentarlo e incluso a asumir más riesgos, ¿no? Entonces, disciplina ya no solo en mantenerse en el plan, pero lo que hablábamos de ese importe destinado a chicharrear, pues no salirte de tu plan inicial, que debería ser conservador antes de empezar. No queremos que nadie se quede fuera de las tendencias o disfrute un poco de su dinero, no es la cuestión, pero entender bien que es un riesgo razonable y entender bien el impacto de la dopamina y la euforia cuando se ha acertado, y cómo eso te lleva a acabar asumiendo más riesgos o salirte de tu plan. Es muy peligroso, es casi mejor no iniciar esa tendencia o tener una mala experiencia y no volver a hacerlo, que es lo que le suele pasar a todo el mundo. Bueno, el que chicharrea y se pega el castañazo a la primera, ese ya se ha vacunado. Ese ya dice, bueno, la próxima vez voy a tener más cuidadito a la hora de meterme en estos líos, ¿no? Y desde luego, claro, lo has todo un 10%. Yo soy mucho más conservador. Yo ahora mismo, para chicharrear, entre el 1 y el 5, y no tengo más. Y casi pues por entretenimiento, es decir, creo que esto va a funcionar, pimba, y metes ahí un poquito y ya está, y si no funciona pues tampoco te descabalga. Pero que esto que estamos hablando, que es algo creo que bastante razonable, hay mucha gente que no es lo habitual, o sea, que hay mucha gente que coge y mete todo su patrimonio, el 50, sí. 70, el 80% del patrimonio, el 100% de su patrimonio, cantidades elevadas, o aunque no sean elevadas, si tienes 10.000 euros ahorrados destinados a la inversión, y los destinas todo a un único activo, encima de riesgos, sin tener los conocimientos suficientes, el 100%, es como tirarle una moneda al aire. Al final, y además lo que comentas tú, Antón, es muy interesante. Cuidado, porque si aciertas, vas a repetir.
Es que eso Y como falles, lo pierdes todo. eso es lo peor. Me ha gustado mucho esta reflexión. No hay nada Sí. peor que te puede pasar que meter los primeros 5.000 euros que has Y que ahorrado en bolsa aciertes. y acertar. Ahí es cuando... Y Ahí en la dos, líneas. en 2 semanas ganas un 40%. Ahí sí que la has liado porque te vas a tirar toda tu vida tratando de replicar aquel movimiento que ha sido fruto de la suerte, porque además todos tendemos a... Nos apuntamos el tanto cuando acertamos Ay, ay, y, ay. Echamos la culpa. buscamos Chivos excusas cuando expiatorios. fallamos. No, esto es así. Y luego además, ojo también, esto que decís, también con patrimonios pequeños. El problema de chicharrear con un 1, con un 2% o con un 5%... Si pierdes, es que no de pasa nada. Sí, no pasa nada, pero tiene otro riesgo. Que aciertes, que vuelvas a acertar, y a la cuarta dices... Esta la voy a clavar seguro. Y entonces en esa cuarta haces con todo el patrimonio, pumba, lo metes ahí y ahí también la diñas. Tienes que ser disciplinado en los porcentajes, tienes que ser disciplinado en la estrategia a largo plazo y sobre todo tener los conocimientos. Y es que lo decimos aquí muchas veces, los conocimientos, adquirirlos no son complicados, pero hay que tenerlos para saber luchar contra esos impulsos que todos tenemos, ¿no? Pero bueno, yo creo que precisamente, de ahí la importancia que comenta Antón, la disciplina. Disciplina a la hora de establecer tu estrategia, de mantener tu estrategia, tu ruta a largo plazo, y disciplina a la hora también de hacer ese tipo de operaciones tácticas con las recomendaciones y los consejos que ha comentado Antón. Un pequeño patrimonio, o sobreponderar, infraponderar, pero siempre dentro de unos márgenes pequeños. También disciplina en eso. Desde luego que sí. Manolo Llamas, Domingo Soriano, muchas gracias a los dos. Antón Díez Tubet, Country Manager de Trade Republic para España y Portugal. Andorra todos andará. Gracias por estar de nuevo aquí en Tu Dinero Nunca Duerme. Espero verte pronto de nuevo aquí, porque donde sí que te voy a ver seguro es en Con Ánimo de Lucro y tus anticonsejos, que siguen trayendo cola. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y a todos ustedes, señores oyentes, gracias por estar ahí una semana más. Ya ven que arrancamos con fuerza y con ganas este 2025. Les prometemos temas de su interés. Hasta la semana que viene, amigos.